Romanos capítulo 8, verso 28 al 30. Y después vamos a estar en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Romanos capítulo 8. Estamos en esta serie que titulamos Ordo Salutis, o el orden de la salvación. Este es el mensaje número 7 y hoy vamos a estudiar santificación. Romanos 8, verso 28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas les ayudan a bien? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Cada uno de estos verbos está en el aoristo, que es un pretérito, que quiere decir esto ya está hecho. Es un punto importante. Vamos ahora a 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Pablo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Padre, por haber participado de la mesa, de la cena, para recordar, para tener fresco en nuestra mente el sacrificio, para tener fresca en nuestra mente la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y Padre, esta mañana hemos abierto tu palabra y te pido que nos hables profundamente. Te pido, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetre hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas. Tu palabra que es viva, tu palabra que es luz, tu palabra que tiene el poder transformador, nos hable esta mañana. Estamos aquí como miserables, como pobres, porque eso es lo que somos. Pobres espirituales, necesitamos de ti, Señor. Por eso te pido que nos enseñes, porque somos ignorantes, que nos hables. Unge el mensaje, úngelo en nuestros corazones, que el mismo Espíritu que ungió a Pablo, unge este mensaje esta mañana, Señor, de tal manera que no solamente sea información, sino que sea poder transformador. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Algunos dicen que fueron cientos de miles. Cientos de miles de personas ese 8 de abril del año 2005, reunidos en la plaza de San Pedro en Roma, en la misa funeraria, la última misa que se hizo para despedir a quien fuera Juan Pablo II, un papa importante de la Iglesia Católica, un polaco, también conocido como el Papa Viajero, el Papa que recorrió los 5 continentes, incluso estuvo en Chile. Ustedes se acordarán, los que tienen un poco más de 15 años se acordarán. El Papa polaco, el Papa que se atrevió a desafiar el comunismo. El Papa que trabajó con Lech Walesa del sindicato Solidaridad en Polonia, que comenzó esta expulsión del comunismo en Polonia y de hecho hace pocas semanas se prohibió el comunismo en Polonia, para que ustedes sepan. Este Papa es importante porque él comenzó este movimiento. Y en el año 1989 llegó con la culminación de la caída del muro de Berlín, que era ese muro que dividía el mundo libre y el mundo
que estaba siendo oprimido. Ese muro que era el oprobio, la vergüenza. Ese muro que no permitía que las familias se unieran. Ese muro que se levantó justamente para que nadie lo cruzara. Ese muro cayó, algunos dicen, por mucho del trabajo de este Papa. Así que el mundo entero estaba reconociendo lo que él había hecho, lo que él era, lo que él había conseguido. Y ahí en la plaza de San Pedro, miles de personas al unísono decían: santo súbito, santo súbito. En otras palabras decían: declárenlo santo inmediatamente. Los reunidos ahí en la plaza de San Pedro estaban diciendo que la figura de Karol Wojtyła era un ejemplo de alguien que había vivido en este mundo y podía reflejar el carácter de Cristo. Por lo tanto, él merecía ser ascendido a los altares y ser declarado santo. Para la Iglesia Católica, solo algunos creyentes, solo algunos, merecen ese título. La gran mayoría del mundo católico, del católico de a pie, del paisano católico, no va a ir directamente al cielo porque no tiene mérito, le faltan mérito. Entonces tiene que pasar por ese lugar inventado por la Iglesia romana llamado purgatorio, en donde la persona, el alma de esa persona debe estar ahí por una cantidad indefinida de años. Recuerde usted que Lutero reclamó a Roma porque nadie sabía exactamente cuánto tiempo un alma podría estar en el purgatorio. Y algunos decían: si tú tocas una reliquia o si tú viajas a Roma y puedes ver al Papa, eso resulta en 12.500 años menos en el purgatorio. Si tú puedes vivir una vida relativamente buena si vas a misa o si mueres y das una buena ofrenda a la iglesia, eso significa 18.000 años menos en el purgatorio. Nadie sabe cuántos años, y Lutero reclamó: si el Papa tiene la llave del purgatorio, entonces ¿por qué no saca todas las almas? Porque para la iglesia romana, alguien que llegue a ser santo es una persona que directamente se va al cielo, porque su vida o en su vida demostró que tenía las características de Cristo en su vida. Como dije, de acuerdo a esa multitud, el Papa Juan Pablo II era el ejemplo claro y vívido de alguien que había vivido como Cristo. Ahora, el trámite para canonizar a alguien comienza después de 5 años después de su muerte. Pero el sucesor de Juan Pablo II, Benedicto XVI, inició el trámite ese mismo año, el 2005, y Juan Pablo II fue declarado santo el 2011. 6 años se demoró. Fue bastante rápido. Y estoy mencionando esto porque quiero hacer el contraste entre lo que enseña la iglesia romana y lo que dice la Biblia respecto de la santidad. La iglesia romana enseña que es declarado santo una persona que realmente vivió como un santo, que vivió una vida prácticamente perfecta en este mundo, que vivió prácticamente sin pecar en este mundo. Para canonizar una persona se tiene que demostrar primero que esa persona vivió de esa manera, que fue una vida ejemplar. Y lo otro que se tiene que demostrar es que esta persona, antes o después de su muerte, más en su muerte o después de su muerte, que por una invocación él sanó a alguien. Si él sanó a alguien después de su muerte, entonces es un candidato para ser declarado santo. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña sobre la santidad? ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia
cuando usa esa palabra santo. Nosotros usamos esa palabra. Oh, esta persona es tan buena, es un santo. ¿La usan ustedes o no? No. Usamos esa palabra queriendo decir que esta persona está llena de méritos. Y de hecho, para la iglesia romana, eso es lo que es la santidad. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Qué dice la Biblia respecto de la santidad? Según la definición de la Confesión de Fe de Westminster, dice que la santificación esto es la definición protestante, la santificación es la obra continua del Espíritu Santo, mediante la cual el creyente, ya justificado, es progresivamente conformado a la imagen de Cristo. Esta es la definición protestante. Y quiero llamar su atención en esta condición, ya justificado. La definición dice que la santificación es la obra continua del Espíritu Santo mediante la cual el creyente, y aquí esta definición me encanta, el creyente ya justificado es progresivamente conformado a la imagen de Cristo. Esto es santificación. Ahora, en esta definición de la confesión de fe, hace una clara distinción entre santificación y justificación. Eso es importante que nosotros lo sepamos. Es importante que nosotros lo entendamos. Esta definición hace este distingo entre justificación y santificación. Ahora, si nosotros repasamos el Ordo Salutis, los 9 puntos en el orden de salvación, ¿se acuerdan que lo vimos? Hemos venido estudiando la elección eterna y condicional. El Señor ha escogido desde toda la eternidad a aquellos que serán salvos. Luego los llama eficazmente. A todos aquellos que llama, es decir, a todos que escoge, a todos ellos los llama. A todos aquellos que llama, los regenera, les da vida. Estaban muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1. Los regeneró, Tito 3:5. Palingenesía, les dio vida. Estábamos muertos, pero ahora estamos vivos. Tenemos vida espiritual. Hemos sido regenerados. Y después de la regeneración viene la conversión, que es arrepentimiento, dejar esa vida pasada para tomar esta vida nueva que se llama fe. Y después de la conversión viene, y aquí está el punto, la justificación, que es Dios declarando justo a aquel que ha puesto su fe en Jesús. Dios declara justo. Dios no hace justo, Dios declara justo. En la justificación el hombre es aceptado delante de Dios. Increíble, ¿no? ¿Qué dice Efesios 2? Que éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira. Por naturaleza, hijos de ira. Pero ahora somos aceptados, declarados justos. Hemos sido vestidos con el vestido del príncipe. ¿Se acuerda? Éramos mendigos. ¿Se acuerdan el libro El príncipe y el mendigo? El mendigo se encontró con el príncipe y cambiaron vestiduras. El mendigo se vistió como príncipe y fue tratado como príncipe. Y el príncipe se vistió como mendigo y fue tratado como mendigo. Cada uno de nosotros estaba muerto en delitos y pecados, pecador, apartado de Dios, enemigo. Y hemos sido vestidos con la justicia de Jesucristo. Y ahora el Padre nos trata como si tratara ¿a quién?
a su Hijo Jesucristo. Esa es la justificación. Y luego de la justificación, adopción. Dios nos adopta. ¿Alguien se acuerda de la palabra adopción? ¿Alguien se acuerda? Huiotesía, que quiere decir ser hecho hijo. Hijo legítimo. Hijo consanguíneo. Hijo real. Es como si hubiera nacido en la familia y será tratado como hijo de la familia. Y por eso Pablo dice que hemos recibido el espíritu de adopción, ya no es para estar bajo temor. No tenemos temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos ¿qué? Abba Padre. Tú le puedes decir a Dios, Abba Padre, Abba Padre. Y luego de eso, la santificación. Permítame explicarlo un poco más todavía. Santificación. La definición dice que la santificación es la obra continua del Espíritu Santo mediante la cual el creyente ya justificado es progresivamente, es decir, es un proceso. Santificación es un proceso. Es un proceso mediante el cual progresivamente somos conformados a la imagen de Jesucristo. Ahora, la santificación tiene su fundamento en la justificación y la adopción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos dicho que la santificación es un proceso. Es un proceso. La santificación es un proceso. La justificación y la adopción son actos. Actos. Actos de Dios, una vez y para siempre. No son procesos. No es que yo he creído en Cristo y estoy creciendo en justicia. No, Señor. No es que yo he creído en Cristo y estoy creciendo en adopción. Hoy soy mejor hijo, mañana seré un poco mejor. Hoy soy justo, mañana seré un poco más justo. Hermanos, la justificación y la adopción son actos una vez y para siempre. Tengo el mismo nivel de justicia que tiene Cristo, porque he sido vestido con la justicia de Cristo. Tengo el mismo nivel de justicia que Él. ¿Y qué pasa con esos días malos? ¿Qué pasa con esos días que soy débil? ¿Qué pasa con esos días que me quedo pegado a Netflix toda la tarde? Pastor, usted está satanizando Netflix. Sí. No. Sí. Lo estoy usando como un ejemplo. Pero hay muchas cosas, en muchos momentos de nuestra vida que fallamos y pecamos. ¿O no? ¿Tú no fallas? ¿Tú no pecas? ¿Tú no tienes problemas con pensamientos equivocados? ¿Tú no haces juicios precipitados? ¿Tú no condenas a alguien? La Biblia dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. ¿Lo hacemos? No lo hacemos. Ya estamos fallando y quebrantando el primer mandamiento. Ya el primer mandamiento no lo cumplimos. Porque ninguno aquí puede amar a Dios con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente. Y luego que dice, y a tu prójimo. Ah, no, ahí me la puso difícil, pastor.
Entonces, hermanos, santificación es un proceso, un proceso, un proceso. Cada día, como dice la definición, es progresivo, progresivamente siendo conformados a la imagen de Cristo. Y esto, ¿sabe lo que produce? Inestabilidad. Si no entendemos que estamos justos una vez y para siempre, o adoptados una vez y para siempre, esta inestabilidad nos mataría. Porque el día que me porto bien, el día que no peco, el día que no fallo, entonces me siento más hijo, me siento más justo. Pero el día que fallo, el día que miento, el día que peco, el día que me equivoco, el día que no cumplo las demandas de Dios, entonces me siento menos justo y menos hijo, ¿sí o no? Por eso, hermanos, la santificación está sustentada, sostenida por la justificación y la adopción. En ese proceso de santificación, que es un proceso inestable, que es un proceso de fracasos y victorias, y a veces más fracasos que victorias, en ese proceso en que me cuesta o no te cuesta, en ese proceso de santificación en que tengo que luchar contra mi carne, tengo que luchar contra mis apetitos naturales, tengo que luchar contra las cosas que quiero hacer de manera natural y sé que son pecados. Dios te dice no lo hagas, pero yo quiero hacerlo, como mi nieto Agustín. No quiero, mamá. Tan rebelde con 3 años. No sé a quién salió. No queremos. Esto es lo que Dios dice para ti, no lo quiero. Pero esto es lo que Dios dice, no lo quiero. Rebelión, pecado, depravación, todo eso está acá en este proceso, hermanos. Es un proceso. El Espíritu Santo está conformándonos incansablemente. Piensa en eso. Piensa en eso. El Espíritu Santo está santificándote cada día. El Espíritu Santo dice, oh, de nuevo, un nuevo día. Aguantar a la Mónica. Incansablemente. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará incansablemente. Gracias a Dios que Él no se cansa. Dios no se cansa de ti. Dios no se cansa. Está comprometido. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Porque Él es más poderoso que tú. El Señor va a cumplir su propósito en tu vida. Entonces la santificación está después de la justificación y de la adopción. Y eso es un indicador claro que la obra de la santificación tiene como base la justicia y la adopción. Lo otro que podemos ver es que tanto la justicia como la adopción son hechos de Dios en beneficio del creyente. En cambio, la santificación es un proceso de ser conformados a la imagen de Cristo. La justificación y la adopción son actos y el segundo es un proceso. Tercero, podemos ver que la santificación tiene su base y fundamento en la justificación y la adopción. Así que, hermanos, el Señor comenzó un proceso para santificarte, teniendo como base la justicia y la adopción. Y esto nunca cambia. Qué maravilloso.
Tú puedes tener un día negro, 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 negro. Eso no va a cambiar que eres justo y eres hijo. Y todos tenemos días así, en que somos arrastrados por nuestra naturaleza pecaminosa y decimos, oh, ¿qué hice? ¿No te ha pasado eso? ¿Qué hice? ¿Soy realmente salvo? Pareciera que no fuera salvo. Mira lo que hice. ¿No te pasa? ¿Cómo yo de nuevo la misma cosa? De nuevo. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Pero quiero decirle, hermanos, que la santificación, como algunos enseñan, no es la causa de nuestra salvación. Dios no nos salva si llegamos a ser santos, que es lo que enseña la iglesia romana. Dios no nos salva si realmente llegamos a ser santos. No, el Señor nos salva primero, nos justifica después, nos hace su hijo y luego comienza el proceso de santificación. Pero ese proceso de santificación tiene una garantía, que siempre seré justo y siempre seré hijo. Nunca dejaré de ser hijo y nunca dejaré de ser justo. Permítame un ejemplo más. Es como si esto fuera un circo. Una de las partes que me gustan de los circos son los trapecistas. Cuando están allá arriba y se dan vuelta y esa sincronización que tienen para tomarse las manos y la fuerza que tiene el que recibe o las piernas, es entretenido, por lo menos para mí. Y tenemos acá entonces un circo y acá tenemos la malla de contención. Y acá tenemos los trapecistas en el aire, algo así, para allá, para acá, y están ahí. Y la gente lo ve, wow, qué espectacular, mira cómo vuela, mira esa pirueta, y están ahí. Ellos se atreven a hacer esas piruetas en el aire. Ellos se atreven a lanzarse al vacío. ¿Sabe por qué? Porque abajo hay una malla. Tenemos un llamado a la santidad. Tenemos un llamado a un proceso de santidad en el que vamos a fallar muchas veces. Pero hay una cosa que es seguro. Esa malla que está ahí abajo se llama la gracia de Dios. Cuando tú caigas, no es para que te quedes en la malla, es para que te levantes y te subas y vuelvas arriba. A vivir como Cristo, a vivir como Cristo, a andar como Cristo, a mirar como Cristo. Oh, fallé, me equivoqué, pero caíste a la malla, no pasaste al suelo. Caíste en la gracia, la misericordia y el perdón y la bondad. La misericordia me seguirá todos los días de mi vida, dijo David. La misericordia es nueva cada mañana. No hay probabilidad que yo agote la misericordia de Dios. Porque entre más peque, como dice Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces no pienses que va a agotar la misericordia o la gracia. El Señor dice, levántate, pero fallé de nuevo, levántate. Pero de nuevo fallé, levántate. No tengo la capacidad de vencer esto en mi vida, levántate. Pero a veces me siento hipócrita, levántate. Toma la gracia. Toma toda la gracia que necesites y levántate una vez más. Pastor, ¿una vez más? Sí. Y no una vez más. Todas las veces que sea necesaria. Levántate, levántate, levántate. Tu pecado no es más grande que la gracia de Dios. ¿Estás seguro, pastor? El Señor llevó a la cruz todos tus pecados.
están todos pagados. ¿Me siguen? Ahora, respecto de la santidad, podemos ver que la santidad, estamos hablando de dos estados en la vida del creyente. El primer estado relacionado con la santidad es lo que se conoce como la santidad posicional. El segundo estado de la santidad es lo que se conoce como la santidad progresiva. ¿Qué significan estos dos? Se los voy a explicar. La santidad posicional, santificación posicional, es el estado que el creyente tiene en el momento de su conversión. Es decir, en el mismo momento en que el creyente cree en Cristo, ya ha sido santificado. Ya ha sido santificado. Ahora, la palabra santo, para que usted sepa, la definición de la palabra santo no es perfecto. La definición de la palabra santo no es impecable. La definición de la palabra santo no es que no peque nunca. La definición de la palabra santo es apartado. Como en Isaías 6, cuando Isaías vio la presencia de Dios ahí, y los seres celestiales que decían santo, 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 separado, 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 apartado, 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 diferente, diferente, diferente. Entre Dios y nosotros hay un abismo. Él es perfecta, absoluta, inequívocamente santo, perfecto, sin pecado. Nosotros somos todo lo contrario, estamos separados, separados, separados. Entonces la palabra santo primero tiene la connotación de apartado. Ahora, en el momento de nuestra salvación, en el mismo momento de nuestra salvación, hemos sido posicionalmente declarados y hechos santos. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. Vamos a ver algunos versículos. Santificación posicional. Ya eres santo, porque has sido apartado para Dios. 1 Corintios capítulo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, escuche esto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y aquí tenemos, a los santificados posicionalmente, y tenemos a los llamados a ser santos, y ahí tenemos la segunda, santificación progresiva. Es decir, Pablo está diciendo a la iglesia, ¿a qué iglesia entre paréntesis? La iglesia de Dios, pero ¿en qué ciudad estaba? Corinto. ¿Quiere que le diga algo? La iglesia en Corinto era una iglesia más desordenada que cumpleaños mono. Era una iglesia que tenía problemas. Por lo menos 15 diferentes tipos de problemas. Los hermanos en Corinto eran inmaduros. Tenían grupos y grupos herméticos. Nosotros somos de Pablo. Y otros decían, no, nosotros somos de Pedro. Y otros decían, no, nosotros somos de Apolos. Y los más espirituales decían, nosotros somos de Cristo. Grupos, conflictos, carnalidad, inmadurez. Habían hermanos que estaban llevando a otros hermanos a los tribunales humanos. Había problemas de inmoralidad, había problemas doctrinales, no tenían claro el tema de la resurrección.
Era una iglesia que tenía muchos problemas, mucho conflicto. Había un hombre que tenía como amante a su madrastra. Y nadie en la iglesia le llamó la atención. Todo en la iglesia decía que estaban casi orgullosos de eso. Y Pablo dice, oye, ¿pero qué pasa? Era una iglesia que tenía tremendos problemas, pero cuando Pablo les escribe esta carta, les dice, a los santificados en Cristo Jesús. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo Pablo llama santificados a este grupo de creyentes carnales? Porque ellos no son santificados por ellos mismos, son santificados por la obra de Cristo. Pero luego dice, llamados a ser santos. Y ahí está lo otro, santificación progresiva. Santificación posicional es en el momento de mi salvación, el Señor me apartó para Él. Soy santo, apartado. He sido apartado para Él. Le pertenezco. Él me compró con su sangre. Él pagó el precio por mí. Soy suyo. Soy suyo. Le pertenezco a Él. Él ya me apartó, ya me santificó, me separó. Pero luego viene el proceso de santificación progresiva. Estoy creciendo en santidad. Luego voy a hablar de los elementos o los medios de la santificación. ¿Cómo es que yo puedo crecer en santidad? Voy a hablar de eso. Pero primero, la santificación posicional. 1 Corintios 6, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo dice, ustedes eran así, 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 pero ya han sido santificados. Ya han sido santificados. Santificación posicional. La santificación progresiva es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo va conformando el carácter de Cristo en mi vida. Crezco, estoy creciendo. 2 Corintios 3:18, 1 Tesalonicenses 5:23. Es un proceso. Y como todo proceso no es perfecto ni completo, hay inestabilidad. Estoy creciendo. Hoy soy menos santo de lo que seré mañana y hoy soy más santo de lo que fui ayer porque estoy creciendo en santidad. ¿Cuántos me entienden? ¿Entienden santificación posicional? Ya soy santo, ya he sido separado. Y santificación progresiva, estoy siendo conformado a la imagen de Cristo. ¿Amén? Ok. Rápidamente veamos los medios de santificación. Perdón. Santificación progresiva, un versículo muy bueno. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vaya en su Biblia rápidamente, me quedan pocos minutos. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo está diciendo, ocúpense en vuestra salvación. He escuchado un montón de disparates con este versículo. Hasta que alguien me dijo, la Biblia dice, preocúpate de tu salvación. Dije, ¿puedes leer bien ahí? No dice preocúpate, dice ocúpate. No dice preocúpate, dice ocúpate. ¿Cuál es la diferencia? Estar preocupado y estar ocupado. En mi salvación, la Biblia me enseña que yo he sido salvo, he sido declarado santo, y el propósito de eso es que yo viva para la gloria de Dios. Por eso Pablo dice, ocúpate en tu salvación. Tú fuiste salvo por algo. Tú fuiste salvo para buenas obras. Efesios 2:10.
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estar ocupado en la salvación es vivir en buenas obras. No para salvación, porque ya soy salvo. Vivo en buenas obras porque ya soy salvo. Estar ocupado en mi salvación es llevar mi salvación y cumplir los propósitos por el cual el Señor me salvó. ¿Me entienden? Ahora sí, ocupaos. ¿Cuáles son los medios de santificación? Número 1. El primero, la palabra de Dios. Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El creyente está llamado a leer la Escritura. ¿Cuántos leen la Biblia? La Biblia es el primer medio de santificación. La Biblia, la palabra de Dios, habitualmente, que sea un hábito leer la Escritura. Segundo, los sacramentos, lo que acabamos de hacer ahora, también es un medio de santificación. ¿Por qué? Porque cuando pasamos a la mesa, nos examinamos, nos probamos. Y si hay algún pecado, confesamos. Porque santificación no es no pecar. Santificación es responder a la luz. Vivir en la luz. Y si hay un pecado, confesarlo. Primera Juan 1, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Andar en la luz. Tercero, oración. Mateo 6, 13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oración es un medio de santificación. Cuando oramos, practicamos la comunión con Dios. Cuarto, las disciplinas también y las pruebas. Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Está hablando de los padres, pero está hablando de Dios. Para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? Las pruebas en tu vida, esas pruebas que no te gustan, esas pruebas que vienen, que ojalá nunca las tuviéramos, pero están ahí. Esas pruebas vienen para santificarte, purificarte. Así que no huyas de las pruebas. Número 5. Comunión con los santos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿Aló? No dejando de congregarnos. Algunos tienen como deporte no congregarse. ¿Para qué voy a la iglesia? Si aquí en mi casa oro y leo la Biblia. El autor de Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto, hermanos, esto es lo que tenemos, la vida del cuerpo, la comunión unos con otros. Hechos 2:42. ¿Qué hacía la iglesia? ¿De qué participaba? ¿Se acuerdan? La comunión unos con otros. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Doctrina. Perseveraban en la doctrina. Escuchaban doctrina. Leían doctrina. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? Partimiento del pan. ¿Qué más? Comunión unos con otros. Ah, no, pero es que este hermano me cae pesado. Unos con otros. No, es que este grupito nomás, no puede entrar, Erika. Nosotros nomás. Comunión unos con otros y finalmente las oraciones. Estos son los medios por el cual nosotros crecemos en santidad. Santidad posicional, ya somos santos. Santidad progresiva, estamos creciendo en santidad. Oremos. Padre, gracias por esta mañana.
Gracias por tu palabra. Gracias por la obra incansable de tu Espíritu para conformarnos a la imagen de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú estás empeñado en esto. Y tu obra es tan particular, tan individual como cada uno de nosotros. Tú tienes planes y propósitos para cada uno de nosotros y también tienes los medios para lograrlo. Señor, santifica esta iglesia. Santifícala. Te pido que podamos crecer en santidad cada día para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.